Bueno, buenos días a todos. Gracias por unirse y a conectarse a este seminario de la SOBLA, en donde tenemos el gran placer de recibir hoy a Montserrat Sanso. Y voy a decir unas cuantas palabras acerca de su trayectoria académica. Montserrat recibió su PhD en el año en 1993 en Bioquímica y Molecular Biology de la Universidad Autónoma de Barcelona y realizó dos postdocs en UK, en Daresbury Laboratory, y en Wadsworth Center en Albany, New York, en donde se especializó en cryo-electron microscopy y también en X-ray crystallography. También fue Research Scientist en Wadsworth Center en Albany, New York. Y después fue Non-Tenure Track Assistant Professor en Harvard Medical School. Posteriormente se mudó al lugar en donde está ahora, que es Virginia Commonwealth University, inicialmente como Assistant Professor y desde 2018 como Associate Professor. Montserrat también es el director o la directora de la Cryo-EM Unit en Virginia Commonwealth University y pues ha hecho grandes contribuciones en nuestro entendimiento mecanístico de el receptor de Ryanodine Receptor. Y pues hoy nos va a hablar acerca de su fantástico trabajo. Y bueno, Montserrat, eh, por favor continúa con la presentación. Qué bueno tenerte acá. Hola, muchas gracias Camilo por la presentación y muchas gracias a Carlitos y a la SOBLA en general. Es un placer tener el privilegio de presentar aquí. Y hola a todos y a todas y además hay mucha gente que conozco. Ok, bueno, en este Journal Club voy a hablar de un artículo que publicamos hace pocos meses sobre la interacción del magnesio y el calcio en múltiples sitios del receptor de rianodina. Eh, bueno, el Ryanodine Receptor o RYR es un canal iónico, es el más grande que se conoce con... espera a ver si encuentro otra vez. One second. Ya. Es el canal iónico más grande conocido con 5.000 residuos para cada una de sus 4 unidades idénticas. Es intracelular, es decir, está en el retículo endoplasmático. Es un canal catiónico, lo que pasa que en su posición en el retículo endoplasmático lo hace que se conozca como un canal de calcio. Se expresa en muchos tejidos, pero es muy importante en células excitables como neuronas y miocitos. Concretamente en músculo estriado, es decir, músculo esquelético y cardíaco, el RYR juega un papel muy importante en lo que se llama acoplamiento de excitación y contracción. Es decir, el mecanismo por el cual un potencial de acción se transforma en una contracción muscular, en fuerza muscular, pero esto necesita un transiente de calcio que está proporcionado por el Ryanodine Receptor. El Ryanodine Receptor, por lo tanto, con su función así tan importante, mutaciones y malfunción resulta en enfermedades musculares como Central Core Disease, también en Heat Stroke, también en enfermedades provocadas o no, en el síndrome de hipertermia maligna provocado por exposición a anestéticos, pero hoy en día todas las salas de operación tienen el antídoto, que es dantroleno, y también hay enfermedades fetales, pero hay una muerte perinatal en este caso. En el caso de la isoforma cardíaca, que es RYR2, hay unos casos de arritmia que son responsables por 25% de muertes cardíacas súbitas. Y en general esto ocurre en gente joven y no había ningún otro aviso de malfunción cardíaca. Entonces, aquí voy a explicar un poco cómo el RYR, siendo intracelular, recibe el señal del potencial de acción, que es a través de la membrana extracelular.
Entonces, en primer lugar, el músculo tiene unas invaginaciones que se llaman túbulos T, que hacen que el potencial de acción llegue a lo largo y al interior de todo el músculo. Entonces, esto representa el túbulo T, que es una porción del medio extracelular, una invaginación del medio extracelular en la célula muscular. Entonces, tenemos el potencial de acción que llega y el hardwire lo que ha hecho ha sido como secuestrar una proteína que nota el voltaje que está en la membrana plasmática, que es el DHPR o canal de calcio sensible al voltaje. Entonces, funcionan en conjunto en el músculo estriado. Entonces, el potencial de acción, la despolarización, activa el DHPR y este activa el ryanodine receptor que libera grandes cantidades de calcio bajo el gradiente entre el retículo endoplasmático y el citoplasma, que es un gradiente como de 10.000 veces. Es decir, sale mucho calcio, lo cual provoca la contracción muscular. Entonces tenemos dos en músculo esquelético, tenemos RYR1 y la isoforma 1 del DHPR, y estos están acoplados físicamente, con lo que se llama conformational coupling o acoplamiento conformacional. En el corazón, en realidad están separados, así que la señal viene por un poco de calcio que llega a través del DHPR y esto es amplificado por el canal en lo que se llama Calcium Induced Calcium Release, lo cual también le pasa a la isoforma esquelética, pero la isoforma esquelética depende de este acoplamiento físico, digamos. Entonces, y aquí hay los dos tipos de isoformas. Entonces, hay un control muy estricto del comportamiento del canal por divalentes, que es el objeto de este estudio, ¿no? Entonces, mientras que poco calcio, o sea, digamos que esto, centrémonos, esto es la concentración de calcio, esto ya con un arguayar aislado, digamos, y esto es la probabilidad de abertura. Entonces, miremos solo el efecto del calcio, que es esta curva marrón. A poco calcio hay una activación del arguayar, pero como tiene calcium induced, calcium release, tiene que tener una manera de parar todo esto. Y en realidad, cuando ya el calcio aumenta mucho en el microdominio alrededor del ryanodine receptor, allí hay una inactivación, es decir, el mismo calcio entonces empieza a cerrar el canal. En presencia de ATP, esto está exacerbado en las dos direcciones, tanto activación como inhibición, y el magnesio siempre inhibe. Incluso aunque hay ATP, en todo este rango está de calcio, el arguayar no se abre, lo cual es interesante porque en el músculo tenemos 1 milimolar de calcio libre, ¿ok? Y de esto vamos a tratar. Entonces, esto es un resumen de lo que he dicho. Y bueno, solo hablar de esta Calcium Dependent Inactivation, que más de 100 micromolar es posible cuando miramos este microespacio y además esto hace este periodo refractario después de abrirse, durante el cual la ATPasa bombea, usando ATP, o bombea calcio otra vez hacia el retículo endoplasmático y solo entonces el RYR es activable otra vez. Es como un feedback automático. Entonces, bueno, para explicar este control dual del calcio, la hipótesis es que hay un lugar de alta afinidad. Cuando hay poco calcio, se une a este lugar y abre el canal. Pero además hay un lugar de baja afinidad, el cual en principio ayudaría o cerraría el canal, ¿no? Y de hecho, el lugar de alta afinidad ya se conoció en 2017 o así, y de inactivación no se sabía nada.
Y también voy a decir que primero me voy a centrar solo en el calcio. Aunque trabajamos en el calcio y el magnesio, luego voy a contar unas dificultades que hubo extras para determinar el efecto del magnesio. Así que primero, la primera sesión será calcio, pero es muy necesario para entender el efecto del magnesio. Entonces, claro, por ejemplo, si uno mira en a single channel con la función, es muy difícil distinguir un cerrado de un inactivado, pero quizá esto pueda ser distinguible a nivel estructural. Y también queríamos encontrar este lugar putativo de baja afinidad, ¿no? Entonces, como voy a hablar de microscopía electrónica, primero hablaré un poco del proceso, pero muy rápidamente. Hacemos criomicroscopía, consiste en congelar súper rápidamente las moléculas y se quedan congeladas en un espacio de buffer vitrificado a muy bajas temperaturas. O sea que lo que vemos refleja lo que les pasó en el último momento antes de congelarse. Esto se observa en microscopios de nueva generación. Cogemos muchos datos, como miles de micrografías y cientos de miles de partículas, que son estas imágenes individuales de la proteína aislada, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí vemos el homotetrámero en la vista frontal y esto es la vista lateral. Esto pequeño de aquí sería el dominio transmembranal. Allí hacemos clasificación, promedio bidimensional y obtenemos una reconstrucción que aquí estaría el Arguayar con el dominio transmembranal. En este caso pusimos un nanodisco para evitar poder eliminar los detergentes, con lo cual el contraste mejora mucho. Y cuando se tiene una resolución de unos 3 angstroms y medio o mejor, se puede reconstruir el modelo atómico, y esto sería la visión frontal del canal. Y también otro detalle importante es que el dominio transmembranal del ryanodine receptor tiene la misma arquitectura que los canales de cation activados por voltaje. Esto lo publiqué en el 2005, luego en el 2009, y aquí se ve cuando había los microscopios de baja resolución, pero esto ya fue bastante obvio, y aquí es la reconstrucción de esta parte transmembranal, que es la más pequeña del Arguayar. La mayoría es citoplasmática y sirve para controlar muy precisamente la apertura o cierre del canal. Entonces, para ver el estado inactivado, hicimos dos muestras, ¿no? Una con bajo calcio, con EGTA, otra con alto calcio, pero ya mucho, ¿no? 2 milimolar, para asegurarnos de que estaba inactivado. Y el resto era condiciones idénticas con un análogo no hidrolizable del ATP, y también los dos con nanodisco. Aquí obtuvimos esta reconstrucción. Entonces esto es representa la membrana del retículo endoplasmático o retículo sarcoplasmático en músculo. Y esto sería el citoplasma y esto el lumen, ¿no? Entonces aquí, a ver si puedo... Ahora cuesta hacer las películas, un segundo. ¿A esto? No. No. Aquí vamos a ver. Quiero mostrar el nivel de detalle que se ve. Entonces aquí vemos la estructura secundaria y las cadenas laterales ya resueltas en la densidad electrónica del canal, ¿no? Ok. Entonces, bueno, en primer lugar, también quería contar un detalle, que es cómo el calcio hace que el canal se abra, ¿no? Y aquí lo podemos ver en este esquema. Entonces, el calcio lo que hace es quelar dos dominios. Uno que es el dominio central, que es este dominio aquí en marrón, y otro es el dominio C-terminal, que está representado aquí en azul. El dominio C-terminal está al final de las hélices internas. Cuando el calcio... Entonces, estábamos aquí
cuando pusimos más calcio, lo que vimos son estas dos poblaciones y estaba hablando de aquí abajo que veíamos el perfil del poro, ¿no? O sea que estos puntos es como que envuelven el embudo de lo que es el canal central y esto serían las hélices internas, estas serían las S5, ¿no? Y aquí vamos en perfil, si queremos cortar. Entonces lo que vimos fue una población de canales abiertos y una de canales cerrados, lo cual primero nos preocupó, pero luego vimos que en realidad era normal porque a 2 milimolar la curva de inactivación todavía no había bajado a la inactivación completa. O sea que era esperable en realidad tener un cierto número de canales abiertos. Claro, como había tanto calcio, el lugar de unión a calcio estaba saturado en ambos lados, pueden comparar con el que tiene GTA. Pero entonces, claro, hasta ahora se sabía que el calcio era el responsable de abrir el canal, pero ahora tenemos que el calcio también resulta en un canal cerrado. O sea que en parte está bien porque esto justifica lo que sea un canal inactivado. Hasta que, como ya hay el calcio y el canal está cerrado, ya no se puede abrir otra vez hasta que este calcio se vaya, que es cuando el músculo estará dispuesto otra vez a recibir, a reaccionar a un potencial de acción. Pero claro, entonces la cuestión era cómo se transmite el cambio conformacional, cómo lo mismo, prácticamente lo mismo, tiene distintos resultados. Y esto es lo que voy a explicar ahora. Entonces lo que hicimos fue centrarnos en los dominios que estaban entre los canales, los dominios que dan el calcio y la hélice interna. Es decir, el dominio central es el verde y el dominio C-terminal es el rojo. Es una cosa muy compleja, se repite 4 veces, así que el rojo en realidad, el próximo de atrás está en contacto con el dominio central. Y allí nos preocupamos mucho de hacer, porque era complicado de ver inicialmente, allí nos fiamos de las matemáticas, ¿no? Las matemáticas no engañan. Entonces lo que miramos era la desviación entre la posición de los C-alfa, de la cadena peptídica, en los distintos estados, abierto, cerrado e inactivado. Y no me voy a extender en estas porque es como un poco complicado, pero lo que nos dimos cuenta es que una vez se había unido el calcio, el dominio C-terminal y el central se quedaban como enganchados, pero proseguían hacia otro cambio conformacional que se muestra aquí, ¿no? Que es que aquí tenemos el lugar de unión a calcio, o sea, aquí es como una representación muy simplificada del canal, porque el canal, el resto citoplasmático es todo esto, ¿no? Pero aquí solo nos fijamos en estos dominios. Entonces el dominio central es este, el C-terminal es este y el calcio se une aquí y aquí se ve cómo se activa. ¿Qué pasa con la inactivación? Lo que pasa es que ahora los dos están enganchados, pero siguen girando de manera que, como dijéramos, que estrangulan el eje central. Y ahora, al girar más, cierran el canal. Y aquí puede que esta película tampoco se va a ver, pero es igual, puedo hacer una transición. Aquí se ve como del inactivado al cerrado, eh, no, espera, este es inactivado to close. Ya. No, sí que se ve. Ok. Aquí se ve cómo suelta el calcio, digamos, ¿no? Entonces, realmente el cerrado era distinto del inactivado, como podemos ver aquí, y ya lo que he dicho, que tiene una significancia fisiológica muy importante, ¿no? Aquí son estos tres, por si acaso la animación no funcionaba. Ok. Entonces, ah, total, para resumir, al unirse el calcio aquí, une estos dos dominios, se abre el canal, pero luego, en el estado inactivado, vemos un giro
que cierra el canal, y hay otra maquinaria muy simple que transforma así un movimiento de rotación en un movimiento como de tijera, que todos conocemos, que es este aparatito para abrir el vino, ¿no? Aquí tenemos un movimiento de rotación que se transforma en este movimiento de tijera. Entonces es como un mecanismo similar. Otra cosa que observamos era un dominio que tiene el Arguayar que se llama IF-Hans. Este es un dominio que es el que tiene la calmodulina, es la base de la calmodulina. También lo que pasa es que los IF-Hans del Arguayar están muy degenerados, pero son los dominios especiales para unir calcio. Entonces, curiosamente, vimos un cambio conformacional notable de estas IF-Hans. En realidad, era como que están en la punta del dominio C-terminal, pero se movían como casi como sodas, un poco, que esto nos lo hemos explicado más tarde. Entonces, lo que vimos es que en el estado cerrado tenemos esta interacción, o sea, el dominio IF-Hand está muy cercano al dominio que es el linker entre el dominio transmembranal 2 y 3 de la subunidad vecina. O sea que en este caso están muy cerca. Cuando se abre el canal, esto todavía se acerca más, pero cuando está inactivado ya formaban dos puentes iónicos. Y esto era como exclusivo del canal inactivado, y esto es muy interesante porque da la impresión de que va a ser como un cinturón que envuelve al dominio transmembranal, digamos, y sobre todo considerando que son subunidades vecinas, ¿no? Pero a más, resulta que gente antes que nosotros se dedicó a estudiar mutaciones que provocan o central core disease o hipertermia maligna. Y ya tenían estos resultados y vieron que en esta zona había dos tipos de mutaciones. Unas que provocaban enfermedad, pero dejaban la curva de dependencia con el calcio similar. Pero un subgrupo de estas mutaciones hacía que el canal fuera mucho más difícil de inactivar, como que se necesitaban 10 veces más concentración de calcio. Entonces mapeamos estos dos tipos de mutaciones en la estructura, pero coloreando las que afectan a la inactivación de color negro y las otras verdes, ¿no? Y curiosamente, solo las que afectaban la inactivación eran las que impedían la formación de estos puentes salinos, ya sea afectando directamente, por ejemplo, esta arginina, o con un residuo muy grande que impediría el acercamiento, ¿no? Con lo cual era una validación encontrada así en la literatura, pero ya con mutaciones de enfermedades, de que esta interacción es muy importante para la inactivación. Y con todo esto, mientras continuábamos luchando con el asunto del magnesio, vimos que era algo completo y se publicó en eLife, digamos. Y bueno, aquí hay un resumen que es más o menos todo lo que he dicho. Quizá añadir que por primera vez también vimos lípidos al añadir el nanodisco, que es esta cosa en amarillo, esta densidad en amarillo. Pudimos distinguir por la primera vez lípidos en entre lo que sería el voltage sensor like y la SS5, S6, ¿no? Digamos. Y este trabajo fue únicamente hecho por Ashok y mí. Y aquí hay una foto de Ashok en el Biophysical Society Meeting en San Diego, que era el meeting justo antes de COVID, digamos. Era aquel meeting, si os acordáis. Y bueno, entonces continuamos trabajando con el magnesio. ¿Y por qué era más importante? Una razón era porque su número atómico, o sea, mientras que el calcio tiene un peso atómico de 40, el magnesio es 24, o sea, su exceso de electron scattering, de interacción con los electrones,
es mucho menor que el calcio y esto ya era una dificultad intrínseca. Esto lo solucionamos aumentando la concentración. Pasamos, porque teníamos como algunos resultados ya a 1 milimolar de magnesio libre. Y digo magnesio libre porque al magnesio le encanta el ATP, así que como también ponemos ATP, tenemos que calcular el magnesio libre, también pasa en músculo, ¿no? Es 1 milimolar. Entonces aumentamos 10 veces. Esto fue una de las estrategias para mejorar la señal. Otra estrategia fue aumentar la resolución y también los nanodiscos ayudaron. Y otra estrategia fue introducir Molecular Dynamics, como voy a explicar luego. Pero aquí solo para hacerse otra idea, esto a la izquierda es lo que vimos antes, pero a la derecha es lo que vemos con el calcio micromolar, el 50 micromolar, que es cuando el canal está máximamente abierto, pero cuando estamos a 1 milimolar de magnesio, el canal no se abre, lo cual es también un misterio que también vamos a intentar resolver rápido, espero. Bueno, aquí solo mostrar el nivel de resolución que tuvimos y que además se veía el análogo de ATP con dos moléculas de magnesio claramente distinguibles. También para mostrar el nanodisco como abraza al dominio transmembranal que está aquí, pero no impide que se abre o se cierre, lo cual antes se decía que no podía hacer gating, pero nosotros en este estudio, las imágenes que se han visto antes eran en presencia de nanodiscos, o sea que permite suficiente flexibilidad para poderse abrir y cerrar, digamos. Y aquí también vemos estos lípidos que son los que pusimos para la reconstitución de nanodiscos y luego a posteriori hemos examinado otras reconstrucciones que tenemos en presencia de nanodiscos y hemos visto que todas ellas tenían lípidos. Lo que pasa que no nos habíamos dado cuenta hasta el eLife, hasta el 2022, digamos. Pero incluso estos lípidos están igualmente situados en la isoforma cardíaca, lo cual es muy interesante. Entonces, solo hablar un poco más del magnesio, o sea, es muy importante, bajo magnesio resulta en fibrilaciones musculares, pero a elevado magnesio los canales no se abren, o sea que no habría contracción muscular. Incluso a esta concentración fisiológica, como he dicho, no se abre, pero solo se puede abrir cuando entra en acción el DHPR. Allí se puede abrir. Entonces, esto es un poco misterioso y otra cosa es que a más el magnesio, o sea, el canal es permeable al magnesio. Entonces, mirando la estructura empezó a dar respuesta a todas estas preguntas, ¿no? Entonces, primero miramos el lugar de alta afinidad, ¿no? Porque en principio una teoría sería que no se uniera, porque es muy específico para el calcio, y otra es que se uniera pero hiciera un efecto contrario. Y en realidad esto es lo que vimos, ¿no? En esta imagen tenemos otra vez el dominio central y el C-terminal y aquí hay la densidad, esta cosa de aquí es la densidad del magnesio, luego tenemos, en el modelo hemos puesto el magnesio, pero hay una densidad clara y está en la misma posición que el calcio. Pero ¿qué pasa? Que resulta que realmente el magnesio hace un efecto opuesto al calcio. O sea, que si miramos aquí en presencia de, este era low magnesio y esto era EGTA. O sea que en este caso la afinidad es mucho menor que para el calcio, porque aquí necesitamos 10 milimolar, mientras que esto a 10 micromolar ya hay unión del sitio. La gracia es que como el magnesio teniendo menos número atómico, pero tiene una esfera de hidratación más grande, lo que pasa es que el magnesio al final actúa como un espaciador entre estos dos dominios. Es decir,
que al unirse magnesio terminamos en una configuración del dominio C terminal que es prácticamente igual a la del EGTA y muy distinta a cuando había calcio, que hace que el C-terminal domain suba, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque el magnesio efectivamente se une al mismo lugar, pero hace un efecto distinto. Y otra cosa interesante es que el nivel de afinidades por los dos iones, por este sitio, es más o menos de 1000, un factor de 1000, pero es más o menos el factor de 1000 que está in vivo, digamos. Así que parece como que el Arwire está casi en un equilibrio entre los dos. ¿Ok? Luego también miramos el EF Hunt con el S2-S3 loop. Y también vimos que cuando había magnesio la proximidad era idéntica que cuando estaba inactivado. Y la proximidad es mayor que cuando en presencia de calcio cuando está abierto. Y luego aquí hay comparaciones con otras condiciones. Pero esto es un indicador de que lo que vimos era, o sea, que esta interacción entre el EF Hunt y el S2-S3 loop es el lugar de baja afinidad a los cationes y en este caso el calcio y el magnesio hacen lo mismo aquí. Entonces, luego mirando un poco más, comprendiendo un poco más esto, para cuando ya publicamos este artículo, lo que comprendimos es que en realidad los divalentes se unen a esta parte del EF Hunt, pero el EF Hunt está diseñado de una manera que al cambiar, al unirse el calcio, el cambio conformacional entre una hélice y el loop es tan grande que hace que la relación entre la hélice entrante y saliente sea distinta. Entonces, al cambiar este ángulo, básicamente el EF Hunt se propulsa él solo, en presencia de calcio y de magnesio, hacia esta posición donde puede interaccionar y formar estos puentes salinos, digamos. Así que en principio, es al menos un lugar de inactivación muy importante para el Ryanodine Receptor. Y otra cosa importante es que este es los residuos que coordinan el calcio para el lugar de alta afinidad y estos son las EF Hands, o sea que están a dos extremos del dominio central, lo cual también es muy interesante, como que parece que las dos actividades sean coordenadas. Y este esquema muestra el cambio conformacional que observamos en presencia de los cationes divalentes. Básicamente, este loop va de aquí hasta aquí. Un poco complicado de ver, mejor en una minimación, pero bueno. Así que una parte era que el magnesio compite en el lugar de alta afinidad con un efecto opuesto y en el lugar de afinidad con el mismo efecto. Pero todavía vimos cosas más interesantes, ¿no? Cosas que habíamos visto antes, pero ahora se vieron mucho más claras al aumentar la concentración de magnesio. Entonces aquí si miramos la estructura del poro, aquí sin divalente, aquí con magnesio, vemos que el magnesio contribuye a cerrar muy bien el canal, en realidad casi como el inactivado, más o menos. Pero lo que vimos aquí inicialmente era una densidad en el eje de simetría, ¿no? Justo en el centro, donde hay el paso de los iones. Lo que pasa es que esto era un poco problemático porque también cuando hay una parte de la proteína que es muy estática, dará señal. Incluso las moléculas de agua, cuando están muy bien inmovilizadas, dan señal, que es lo que vemos aquí con el EGTA. En presencia de EGTA también veíamos una densidad, entonces esto nos preocupaba bastante, ¿no? Pero
al aumentar el magnesio pasaron dos cosas. Primero, que esta densidad se volvió más grande y en segundo lugar, que estos asparticos, los 4945, se vieron mucho más definidos y enfocados hacia el eje central, la cual cosa no pasaría si fuera agua, porque allí tenderían a hacer una repulsión. Y otra cosa que es conocida en criomicroscopía electrónica es que los residuos con carga negativa son más difíciles de ver porque interaccionan con los electrones. Entonces, el hecho de que esta cadena lateral se viera tan clara también era otra indicación de que esto podía ser magnesio, ¿no? Y bueno, si miramos en la visión lateral, también esta proximidad ya provoca un enlace, una coordinación por puentes de hidrógeno tripartita, digamos, entre cadenas laterales de la S6. Y aquí vemos el diámetro de los canales en presencia de magnesio y son los más estrechos, ¿no? Estos son los abiertos, estos son los cerrados y estos son los en estado de magnesio, sobre todo a nivel de estos asparticos. Y bueno, y aquí es cuando todavía teníamos dudas y aquí es cuando hubo un soplero que intervino, ¿ok? Que comprendió la preocupación y sugirió que hiciéramos Molecular Dynamics. Y este soplero se trata de doctor Luis Cuello, que está en Texas, en Lubbock, Texas, y me recomendó que hablara con el doctor Pornthepson Pornpisut, con el cual hicieron un postdoctorado juntos cuando estaban en el laboratorio doctor Eduardo Perozo en Chicago. Entonces, Cep es especialista en Molecular Dynamics y efectivamente hablamos con él y ha hecho muy buen trabajo junto con su estudiante, Warin, que ahora ya es postdoc, que está en New Jersey. Entonces, en muchas de las cosas que hizo, pero aquí lo que hizo fue, una de las cosas que demostró más fue coger el Ryanodine receptor en estado cerrado y en estado abierto y luego interrogar qué pasaba con los iones, con los cationes, ya si eran calcio o magnesio. Entonces, interesantemente, sobre todo cuando era de estado cerrado proveniente de alto magnesio, el magnesio cada punto corresponde a un punto en la simulación, creo que son de 100 nanosegundos, se quedó estático aquí entre estos cuatro asparticos. Mientras que cuando el canal se abrió, no fue capaz de coordinar el magnesio y se encontraba ya en varios sitios. Y aquí hay un estado intermedio cuando era el canal, la reconstrucción tridimensional producida a bajo magnesio, donde no estaba tan cerrado. Y aquí lo probó con calcio y en realidad el calcio no se quedaba en una posición fija en esta posición cuando el canal estaba cerrado o abierto, o sea que el calcio fluía bastante libremente, sí que se queda más tiempo, pero aquí eran unas nubes enormes, ¿no? Y aquí también vemos cómo el magnesio está estable y el calcio se mueve. Y aquí, en cambio, en el estado abierto del canal, el magnesio también fluye, lo cual explicaría dos cosas, ¿no? Una, cómo el magnesio puede inhibir, pero coordinando estas cuatro aspartatos de las hélices internas, pero en el estado abierto, al no poderse coordinar, también explica cómo el magnesio puede fluir, lo cual era un resultado muy interesante también con significancia fisiológica, ¿no? Además, tuvo en paralelo, tuvo unos resultados muy similares a los nuestros. Es decir, esto de Molecular Dynamics es como el magnesio está estabilizado. También necesita una esfera de hidratación de agua.
Y aquí en la visión lateral también se le reproducían, en realidad nos lo había dicho antes de que nosotros lo tomáramos en serio, que había este puente de hidrógeno tripartito, digamos, ¿no? Y aquí están al lado Molecular Dynamics y Cryo-EM. Y aquí a ver si podemos, bueno, aquí hay unas películas de Molecular Dynamics, pero quizá no vale la pena interrumpir la charla, sobre todo porque vamos un poco tarde, pero se pueden ver en el artículo. Creo que no lo vamos a ver. Ah, sí, sí, se ve. Bueno, mejor. Ok, esto sería la visión desde arriba y de al lado, ¿no? Y demuestra la estabilidad del magnesio y también toda su coordinación con agua. Así que más o menos esto lo hemos dicho ya, así que mejor que vayamos a otra parte, la parte final que durará solo 2 minutos, que es como, claro, si el magnesio siempre está presente y inhibe el canal, ¿cómo puede ser que se abra y cómo es que solo el DHPR lo puede abrir? Y allí había un trabajo previo hecho por Kavita Iyer en un mutante muy severo que causa maligna hipertermia, central core disease y también heat stroke. Pero la característica de este mutante, el número de la mutación depende de si es conejo o humano, pero este mutante interesantemente lo que hace es también afectar el, el DHPR. O sea que esta mutación no solo afectaba al RYR, sino que afecta su comunicación con el DHPR. Y entonces el DHPR es mucho más sensible y se abre 40 milivolts antes, digamos. Entonces, bueno, caracterizamos el efecto de la mutación y lo que vimos, en pocas palabras, es que si esto era el abrimiento normal, esto era el efecto de la mutación en estado cerrado. O sea que en estado cerrado con la mutación el canal estaba casi abierto. Pero una cosa que vimos era que una de estas partes más proximales al DHPR, al estar ya tan en posición tan abierta, estaba también con otro ángulo respecto al canal cerrado. Y en este trabajo, que también se publicó en 2022, lo que descubrimos es que hay como 4 hélices que cuando se abre y se cierra el canal, van siempre juntas. Y a ver si se puede ver esta película, no. Bueno, esto se puede ver en este artículo. Resulta que cuando se abre, estas 4 hélices van juntas y se mueven como una unidad. Entonces creemos que estas 4 hélices son las que comunican directamente el DHPR, que está aquí arriba, con el canal iónico. Aquí está la parte de arriba, o sea, este en realidad es el lugar de unión a calcio. Y aquí el C-terminal, el C-terminal domain. O sea que hay una comunicación directa desde el DHPR casi no solo donde actuaba el calcio, sino incluso más abajo, más cercano al final de las S6. Entonces, lo que propusimos también en el artículo este del 2024 es que es gracias a la interacción entre el DHPR y el RYR que hace que se abra el canal y en este momento, solo en este momento, la coordinación del magnesio se pierde y es lo que causa el abrimiento del canal. Entonces era como que estos 3 trabajos dieron como se complementaron entre ellos, digamos. Y sí, en músculos esqueléticos solo el DHPR puede abrir el canal a concentraciones fisiológicas de magnesio. Y aquí hay un resumen, que es la última figura del artículo, pero básicamente este sería el lugar de baja afinidad, donde el calcio y el magnesio hacen el mismo efecto,
el lugar de alta afinidad, donde el magnesio y el calcio hacen efectos similares. No he hablado mucho del ATP. Tanto calcio como ATP tanto calcio como magnesio se unen al ATP y creemos que hace un efecto de rellenar una cavidad y mejorar la transmisión de señal a través del canal, digamos, y de hecho sin ATP el canal funciona mucho peor, ¿no? Y luego hay este lugar de coordinación de magnesio en el centro del poro. Y nada, esto es todo. Aquí ha trabajado mucha gente porque nos demoramos mucho con el proyecto del magnesio. Entonces estos son los de VCU, pero sobre todo Ashok para la inactivación, Kavita con el mutante y Fan también muy bueno con las purificaciones del canal de calcio. Y luego aquí colaboradores Takashi Murayama y Nagomi hicieron mutantes para el trabajo de las mutaciones. Ellos hicieron el Molecular Dynamics y Graham Lamb se ha vuelto un colaborador muy bueno, que ha sido una persona que ha dedicado su vida a trabajar en el calcio y el magnesio y su efecto en el ATP, y ha sido muy feliz de ver que finalmente parece que tiene mucho, como que puede explicar más cosas y está trabajando en ello. También, por si a alguien ahora le interesa mucho el Easy Coupling, habrá una conferencia en Barcelona el próximo junio. Y nada, muchas gracias por la atención y cualquier pregunta. Aquí está ya. Bueno, muchas gracias, Montserrat, por este magnífico seminario. Y bueno, estamos abiertos para preguntas. Por favor, levantar la mano o poner las preguntas en el chat. Carlitos. Muy bonito, Montserrat, muy bonito. Realmente sí. Gracias. Me pregunto lo siguiente. Yo hice este cálculo hace muchos años y me acuerdo que si uno considera las dimensiones el, la día, o sea, el espacio donde se encuentra el receptor de renodina conectado con el receptor de dihidropiridina, el espacio es tan chiquito que a las concentraciones basales de calcio, que son un poquito menos, más o menos como 100 nanomolar, el número de iones que tú tienes es menos de uno. Ujú. Entonces, ¿cómo te explicas que no teniendo suficientes iones, el calcio es requerido para la activación? Para Eh, la activación. Sí, ¿tú crees que es requerido para la activación o es simplemente que una vez que el proceso comienza, el calcio se une y refuerza la activación? Porque eso, Claro, eso no me queda claro. claro. Buena pregunta. Sí, en músculo esquelético se necesita la acción del DHPR, Claro, absolutamente. Y claro, el conformational coupling. O sea, es un tipo especial de DHPR y un tipo especial de RYR y están los dos prácticamente enganchados. O sea, hay muchos trabajos de microscopía electrónica. Curiosamente, se une 4 DHPRs por un RYR, más o menos en las esquinas, y sobresale de la esquina y el próximo queda sin nada. Y luego el próximo tiene 4. O sea que esto todavía es un misterio. claro. Pero, pero en el músculo esquelético el cambio conformacional y la comunicación del DHPR con el RYR es absolutamente necesaria y suficiente. O sea, no se necesita entrada de calcio a través del DHPR. Ahora, Claro, eso es lo claro. habiendo dicho esto, sí que una vez el canal se abre y sale calcio, hace una amplificación notable. De hecho, una teoría para estos RYRs huérfanos que no tienen DHPR, una teoría es que estos van con el calcio de segunda mano que les llega del vecino, digamos. Ya, Ahora, en corazón
No están unidos y en realidad la proporción de canales de DHPRs por RYR es menor, como entre 1 para cada 10 o 1 para cada 50, y la separación es mayor. O sea, mientras que en músculo esquelético son como 12 nanómetros, que es el ancho del RYR, en músculo cardíaco la separación es un poco mayor y allí la entrada de calcio a través del DHPR es absolutamente necesaria, y si te acuerdas en nuestro departamento que había el doctor Alexander Fabiato, Claro, él claro. fue el que lo demostró, ¿eh? Alex, claro, Entonces, para claro, corazón es absolutamente calcium-induced calcium release. claro. Sí, entonces tú piensas que el calcio, ese sitio de alta afinidad, reemplaza o estabiliza el estado abierto inicialmente Sí, para producir asegurar la liberación de calcio. Eso es correcto. Sí, perfecto, sí, sí, sí. buenísimo, Esto es. Ujú. perfecto. ¿Y hay alguna otra gente levantando la mano? Sí, Ramón. Ah, ok. Hola, hola Montserrat. Muy, Hola. muy lindo trabajo. Eh, yo no soy del campo, ¿ah? Entonces, pero me acuerdo de los viejos tiempos en que una de las necesidades era la comunicación, era a través de los sensores de potencial, ¿cierto? O sea, el movimiento del ¿De quién? sensor ¿Del DHPR o del RYR? ¿Mm? ¿De cuál de los dos canales? ¿Del DHPR o del Bueno, RYR? cuando yo hablo de sensores, solamente hablo de sensores dependientes de potencial Sí, sí, del sí. canal de calcio en la membrana, ¿no? Sí, sí, La sí. idea era que el movimiento del sensor era el que abría el canal de Raynaudini, ¿no? Entonces, ¿se sabe algo más, digamos, si son todos los sensores, es un sensor o cuál es la situación? Ah, sí, sí, muy buena pregunta. Resulta que no todos tienen la misma sensibilidad al voltaje, sino que los cuatro entran en juego, cada vez entra uno más en juego. Lo que hace, en realidad parece que el que está interaccionando con el RYR es un loop que va el 2-3 loop, que es un sensor que va desde el Voltage Sensor 2 del DHPR al Voltage Sensor 3 del DHPR. Es un loop enorme de 125 residuos. Y luego los otros loops tienen también un efecto, aunque menor, e incluso en la cola C-terminal. Entonces, lo que pasa que, en primer lugar, aunque hay una reconstrucción muy bonita del DHPR, pero los loops son los más difíciles de resolver. En segundo lugar, la pregunta esta, que es tan importante, de la comunicación entre los dos, estructuralmente dependería de formar un complejo. Y de momento, yo creo que se va a hacer pronto, pero de momento no hay tal reconstrucción del complejo cuaternario del DHPR y el RYR. Y cuando hay una tomografía electrónica, la resolución es insuficiente para resolver esta pregunta. Pero, en definitiva, los cuatro sensores actúan a distinto tiempo, y parece que el que se comunica con el RYR es el loop que está, por supuesto, conectado a los sensores. Espero que esto conteste la pregunta en parte al Ujú. menos. Gracias. Sí. Juan Carlos. Gracias. Muchas gracias, Monserrat. Muy interesante el seminario. Encantado con conocerte también. Y quería preguntarte si en esta regulación por magnesio del RYR que dices tú, has considerado el estado metabólico de por ejemplo, la fibra muscular. En alto rendimiento se genera mucho ATP. En algunas condiciones de hipoxia se genera menos ATP. Entonces vas a tener mucho más, cuando en estado de hipoxia va a tener mucho menos ATP, tendría mucho más magnesio libre. Y si está en alto rendimiento, va a tener mucho ATP, va a tener menos magnesio libre. Entonces, el ATP en el fondo también está regulando el magnesio. ¿Lo has considerado Esto es eso? muy buena pregunta. Sí, esto es o sea, en el ATP
Al principio se decía que era estable, pero puede bajar hasta un 25% del ATP inicial en el caso de fatiga muscular, digamos. Ujú. Entonces, sí, creemos que puede actuar en el hardwire de estas dos maneras que precisamente ha dicho. Una es que al haber menos ATP, estos lugares de unión ATP, que en realidad estarían por aquí, por esta región, Ujú. algunos empezarían a vaciar y esto haría que el hardwire sería menos eficiente en transmitir la señal del DHPR. Pero en segundo Ya, lugar, aumentaría mucho el magnesio libre. Y esto yo creo que claro. sería como más fulminante, sí. O sea que Ajá. son dos explicaciones, creo que reales para la fatiga muscular. Sí, sí, muy buena pregunta para Ujú. ponerlo en contexto del músculo. Para alto rendimiento, am, hay bastante ATP. Yo suponía que todos los lugares estaban saturados. Quizá se puedan saturar más, no lo sé. Pero bueno, también tenemos la miosina, la miosina Claro. que necesita mucho ATP, quizás es más, sufre también primero, digamos, sí. Y Ujú. la Bueno, calciumetípilis también necesita, claro. ok, muchas gracias. Mm, Guillermo, gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto. oh, Vamos gracias. a saludarte. Sí, Excelente, muy bellas imágenes. Oye, mucho gusto, sí, de verte, sí. igualmente. Te quería Bueno, preguntar ya ves que en el RIR2 la fosforilación por pK es un trabajo que publicaron este año en JGP que altera la estructura del tetrámero y de la diada. Es un artículo de Moore, donde está Héctor Valdivia y otros colaboradores. Me pregunto si esperarías ver algo parecido en el RIR1. Ya sé que quizás no en los que están acoplados directamente con el sensor de voltaje, pero sí con los que no. O si alguien ya está sí. tratando eso. O sea, estás hablando del lugar de fosforilación, ¿correcto? Sí, los Que de... sobresale mucho Ajá, hacia donde está el DHPR, digamos. sí, Sí, sí. y en teoría el Arguayar es muy sensible a la fosforilación, pero esto es una cosa que también está muy entredicho porque la mitad de grupos dicen una cosa y la otra mitad dicen otra cosa. Ah, Pero nosotros lo que hicimos ahora con el doctor Murayama, que está mandando los agradecimientos, hemos hecho un triple mutante, donde hemos mutado las 3 serinas a alanina y las 3 serinas a aspartico. Y esto en la isoforma cardíaca. en las posiciones 20, 20 y tantos, algo así, ¿no? Sí, 2808, 2814 y también la 2030, Ah, ok. que está en un lugar de cerca de unión a la calmodulina. Y la verdad no hemos visto ninguna diferencia. Ah, ok. No hemos visto ninguna diferencia y luego también hemos mirado, sí, sí, hemos mirado así como de ratón, pero bueno, total que no vemos ninguna diferencia, entonces nuestra conclusión es que si la fosforilación está haciendo algo, es algo bastante complejo, pero puede que necesite otra proteína. Mm, Porque el dominio de la fosforilación en realidad, en general, es muy desordenado, este dominio. En general, se ha podido resolver por cristalografía, pero en microscopía electrónica normalmente se coge esta estructura cristalográfica y se le pone encima, porque se ve una señal, pero es muy móvil. Además, en nuestro caso vemos como que tanto puede ir hacia un lado como hacia otro. O sea, pero esto no cambió significativamente cuando hicimos este triple mutante, digamos. Así ok. que nuestra conclusión es que necesita otra proteína, ya sea mm, el, yontofilina o cualquier otra, pero creemos que aisladamente no le hizo nada, al menos estos triple mutantes que hicimos. Sí, porque a mí me parecía muy interesante, porque ya ves que también está la idea promovida por Marx, que la mutante esta 522S del RIR1 tendría más susceptibilidad de fosforilación, ¿no? Por pK.
Mm, sí, sí, sí. Sí, bueno, no, también según él decía que no se uniría a FKDP, Exactamente, sí, que será por eso pero más esto ahora ya se ha visto que no, porque en realidad lo purificamos a través de FKDP, es uno de nuestros métodos de purificación y quizá hay un efecto cuantitativo, pero se unió el FKDP. A todos los mutantes los estamos purificando así, digamos. Y también a los mutantes fosforilados los aislamos con FKDP. Pero no, yo creo que se resolverá cuando se pueda resolver el complejo cuaternario de RYR con otras proteínas, ¿no? En el caso del RYR2 no será el DHPR, pero serán otras, yo creo. Sí. O sea, todavía está en entredicho, sí. pues gracias, te felicito. Ya, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Montserrat por haber compartido tu investigación con nosotros. De verdad que ha estado magnífica tu charla. Y bueno, Gracias. esperamos que te unas a las siguientes charlas por otros speakers en el futuro. Seguro. Vamos a tener más Structural Biology en las próximas charlas y bueno, muchísimas gracias por venir y muchas gracias a todos por atender la charla. Ya, Hasta luego. gracias Gracias, por la Monserrat. oportunidad. Ya. Pronto.